Yo quisiera iniciar diciendo que nosotros tenemos que ser muy claros en el pronunciamiento que vayamos a realizar el día de hoy. Me parece muy importante que analicemos en esta mesa si es posible que nosotros realicemos la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, que es a lo que se refiere el gobernador Henry, tal vez a lo que se ha referido el gobernador de Antioquia. Pero independientemente de esa excepción de inconstitucionalidad que se aplica por una autoridad administrativa cuando va una norma de inferior jerarquía en contra de la misma Constitución, como sucede con estos decretos, también tenemos que, creo, no pronunciarnos directamente ante la Corte Constitucional. Yo sí creo que la Federación debe hacer llegar el día de hoy un comunicado. Si bien es cierto, la Corte está estudiando, es la legalidad de la declaratoria de la emergencia. Me parece muy importante que dentro de esos argumentos también se tengan en cuenta no solamente la violación a la autonomía territorial de las entidades, sino además de eso, también que se tengan en cuenta las afectaciones que generan en los departamentos. Yo esto lo voy a describir de una manera muy sencilla, y es que este decreto es un asalto centralista a la autonomía fiscal de las entidades territoriales. Es un ramonazo a los recursos de los departamentos. No puede uno concebir cómo en el artículo 15, en el parágrafo segundo, se entra a limitar el recaudo que tienen que realizar los departamentos, diciendo que todo lo que exceda del 2026 en relación al 2025 con el IPC debe ser de la nación y no puede ser utilizada por los departamentos. Pero además de eso, que esa liquidación debe hacerse mensualmente y dentro de los 15 días siguientes debemos reportarle o enviarle esos recursos a la nación. Esto es inconcebible, porque aquí no solamente se está castigando la gestión territorial, porque a lo que nos están llevando es a que no hagamos nada nosotros, porque todo lo que recuperemos, adicional a lo que recuperamos en el 2025 más el IPC, pues va a ser de la nación y no lo vamos a poder disfrutar los departamentos. Y es claro el artículo 15 en el parágrafo segundo al establecer esa regla donde nos hacen un raponazo literal a los recursos de las entidades territoriales. Pero además de eso, todos los efectos que tiene la aplicación de la norma. Didier decía, es que este es un decreto que le hace falta rigor técnico. Aquí hay una falta de rigor legislativo enorme en la expedición de este decreto. Y hay una falta de rigor enorme en el tema legislativo, porque no es solamente la invasión a la autonomía territorial de las entidades, sino que además de eso, lo que viene en el aumento del contrabando. La Federación Nacional de Departamentos, en algunos de sus estudios, establecía que el 29% del licor que se consume en Colombia es de contrabando o adulterado. De ese 29%, el 70% adulterado y el 30% es de contrabando. ¿Qué va a pasar con esta regla que se está estableciendo en este momento? Que nos va a aumentar ostensiblemente el tema de contrabando, y la lucha que hemos hecho nosotros desde la federación en cada uno de nuestros departamentos, pues no va a servir absolutamente para nada. Pero además de eso, los efectos que va a ocasionar en la salud de los ciudadanos. ¿Qué pasa cuando se consume licor adulterado? Las consecuencias que tiene, y esto también nos va a aumentar. Además que no vamos a tener recursos para responder por la salud, pues también vamos a tener todos los problemas en las salas de urgencias de cada uno de nuestros hospitales. Y por otra parte, muy importante que se tenga presente en ese escrito que considero, si la federación y todos los gobernadores lo aprueban de esa manera, debemos hacer llegar a la Corte Constitucional. Creo que hay una inexistencia de conexidad material y necesidad. O sea, uno no entiende esa desconexión que hay entre el fin y los medios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin? El fin es financiar el presupuesto general de la nación. ¿Y cuál es el medio que voy a utilizar para financiar el presupuesto general de la nación? Pues alterar los impuestos territoriales. O sea, aquí hay una
desconexión total entre el fin y el medio, y eso jurídicamente se llama inexistencia de conexión material y necesidad, y creo que tenemos que dejarlo también establecido. Y por último, el principio de certeza territorial. Aquí hay una violación flagrante al artículo 338 de la Constitución. ¿Cómo es que se introduce un nuevo hecho generador para los dispositivos electrónicos y para los vapeadores, pero no se establece de ese hecho generador los elementos del tributo como tal? ¿Cuál es la base gravable que se va a tener? ¿Cuál es la unidad de medida que se va a tener? No dice absolutamente nada, violándose flagrantemente ese artículo 338 de la Constitución Política de Colombia. Con esto, sencillamente, para culminar diciéndoles que considero muy importante que revisemos la excepción de inconstitucionalidad, a ver si la podemos aplicar, porque ese sí sería un pronunciamiento muy fuerte. En segundo lugar, que hagamos llegar nuestro escrito propio a la Corte Constitucional. Y en tercer lugar, que dejemos claro que esto es un asalto a la centralización o un asalto desde la centralización a las entidades territoriales en materia fiscal. Un retroceso.